Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en vivo directo de esta nueva edición en Vida Sana Estudio Streaming y como siempre es un placer que nos acompañen en cada una de estas ediciones y programas. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Yo soy Diego Marten. Bueno, y atención, hoy vamos a estar hablando acerca del miedo, pero no de cualquier miedo. Vamos a estar hablando acerca de si el miedo puede ser barrera o trampolín al éxito. De hecho, fíjate, es un título que puede ir muy bien para asegurarlo, barrera o trampolín al éxito, o en pregunta, ¿una barrera o trampolín al éxito? Todo apunta a buscar una misma respuesta y para eso te invito ya a conectar desde México, como siempre, con nuestra coach de vida que nos va a dar tips como para saber cómo aprovechar tal vez ese miedo a tu favor. Ella es Clau Oliva, que nos acompaña una vez más en directo desde la capital mexicana. Le damos la bienvenida. Hola Clau, qué bueno verte. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Diego? Los saludo a ti y a toda tu audiencia. Un jueves más para compartir temas muy interesantes, pero lo más importante que sean de utilidad para todos nosotros. Así es que, bueno, pues pensé en este tema como qué contribución puedo ser para otros el día de Ujú, hoy. Así es que lo que vino a mi mente definitivamente es el miedo, ¿no? ujú, Esta sensación desagradable que todos en algún momento en nuestra vida hemos experimentado, porque al final el miedo tiene muchas aristas o puede ser que tenga muchas variantes, por así decirlo, ¿no? Tenemos el ujú. miedo al éxito, tenemos el Ajá. miedo al fracaso, tenemos el miedo a cosas nuevas, ¿no? Tenemos el miedo al compromiso, el miedo a hablar en público, tenemos Ujú. algunas veces miedo a convivir, ¿no? De salir, en fin, no podríamos terminar de enlistar o enumerar todos los miedos que ahora existen. Pero bueno, pues déjenme contarles, ¿no? Que esto del miedo, yo, por supuesto, lo he vivido en carne propia. Yo era una persona que me consideraba realmente muy miedosa. A Ujú. todo le tenía miedo y fíjense que esto pasaba porque tenía una idea de lo que iba a suceder que era catastrófica, un futuro negativo y un pensamiento completamente distorsionado. Y bueno, pues entonces eso lo que hacía era que en verdad todo me diera miedo, ¿no? Imagínate, voy a hacer algo nuevo y de entrada ya sabía que las cosas iban a estar mal, que iba a salirme de tal manera que las otras personas no iban a estar satisfechos con mi desempeño, en fin. Lo importante aquí es que seguro, Diego, tú te estás preguntando, oye, pues pobre Claudia, ¿no? Porque si era una miedosa, Ajá. seguramente se perdió de hacer muchas cosas en su vida. Pero, Imagino. ¿qué crees? Que no. La respuesta es Ajá. que no, no me perdí de nada porque yo me obligaba a todo aquello en donde yo tenía este sentimiento de contracción en el estómago, de taquicardia, ¿no? De empezar como a temblar. Entonces yo decía, Ajá. ok, estoy teniendo miedo, o sea, esto es algo que me gustaría no hacer. Bueno, pues ahora lo hago. Y entonces me obligaba a hacer las cosas, ¿no? Entonces, si era algo completamente nuevo, pues decía, bueno, pues voy a tomar un curso sobre esto que tanto miedo me da. Y me Ujú. inscribía en el curso, punto. No lo pensaba, iba y me inscribía y me presentaba y pues finalmente podía adquirir otra habilidad. Entonces, Ujú. una de las cosas que quiero contarles, ¿no? Es que ya siendo consultora, de empresas. En una de ellas, un cliente, después de haber hecho toda una estructura organizacional,
y que estaba yo presentándole a él y a su staff, ¿no? A la primera línea de directores los resultados. Me dice en esa reunión que le parecía muy bien todo lo que le estaba presentando, pero que realmente lo que él deseaba era que presentara esto, pero a toda la empresa, ¿no? Que eran muchas personas, cientos de personas, pero no Ujú. solamente eso, o sea, no era hacer esta presentación en público, sino además me dijo que quería que presentara esto, pero en un tipo TED Talk, ¿no? Que es Ah, mira. una plática Ujú. con características completamente diferentes a simplemente hablar en público. Y entonces en ese momento la verdad es que obviamente empecé a sentir el estómago Ujú. contraído. Dije, bueno, ¿qué hago? ¿No? Empezó, por supuesto, la mente con mil pensamientos de mejor dile que no, que tú nunca has hecho un TED Talk y que sí vas a hacer toda esta presentación, pero como la tradicional, de para qué te quieres arriesgar, qué caso tiene. Y entonces mi mente empezó a mil. Y cuando empecé a notar esta sensación, esta emoción tan desagradable, dije, ok, es miedo, perfecto, lo voy a hacer. Y entonces, Ujú. esto fue en cuestión de segundos, ¿no? Lo que hice fue decirle al director general que sí, que Ujú. sí lo iba a hacer y que iba a hacer esta presentación tipo TED Talk. Y bueno, Ajá. pues cuento largo corto, un día antes de la presentación no podía dormir, ¿no? O Claro. no, de veras, no podía conciliar el sueño. Terminé despertándome y preguntándome, bueno, ¿qué es lo que podría darme tranquilidad, paz para el día de mañana? Y Ujú. si era lo que la presentación, ¿no? ¿Y qué tal si se me olvida? ¿Y qué tal si no puedo? ¿Y qué tal si? Y en todos los qué tal Ujú. dije, me voy a poner a practicar. El caso, Diego, es que un día antes, todo el tiempo, o sea, repetidas veces, hice el ensayo o la práctica de esta famosa TED Talk, ¿no? Ajá. Pero claro, bueno, al otro día pues ya amaneció, simplemente me arreglé súper entusiasmada y ya me fui, ¿no? Porque ahora sí ya seguridad, fui ante cientos de personas a dar la famosa TED Talk, todo salió muy bien. Y al regreso a su casa, pues mi esposo y mi hijo, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y lo único que dije, sí, me fue muy bien. Y me fui así directo a mi Ujú. cama Ajá. dormirme. Y les Ajá. cuento esto porque, por supuesto que hay una manera de enfrentar los miedos que es obligando, ¿no? Me obligo, voy y lo hago, pero la verdad es que eso es completamente estresante, es Claro. realmente muy cansado, es desgastante e incluso pues muy malo para tu salud, ¿no? Porque imagínate, no Claro. había dormido, estrés tremendo el que pasé. Y todo esto, me van a decir, bueno, pero ¿por qué Claudia cuenta esto? Bueno, porque lo que quiero decirles es que esta parte de obligarme a hacer las cosas aún con miedo, ¿no? A Claro. lo que me llevó en mi vida, me ha llevado es a tener grandes satisfacciones, tanto personales como profesionales, ¿no? Ujú. Entonces, la realidad es que hacer las cosas aún con miedo, ¿no? Y lo pongo entrecomillado, vale la pena, ¿no? Y Ujú. la pregunta aquí sería, ¿qué tal si realmente el miedo solamente es la más grande mentira que nos hemos contado a nosotros y que va justo en contra de esa vida que nosotros deseamos, de eso que tanto queremos? Porque Ujú. a esto que tú tanto miedo le tienes es lo que seguramente más va a crear en tu vida. Entonces, ¿qué tal, Diego, si hoy pudiésemos hablar, si les diera algunas recomendaciones para que en lugar
de estar desde el miedo, desde estar desde un espacio de terror, Claro. de miedo, de no, no puedo, de Claro, claro. parálisis, ¿no? ¿Qué tal si mejor le hiciéramos caso a nuestra conciencia, ¿no? ¿Cómo podemos dar este paso, pero desde nuestra conciencia, no desde, pues ahora lo hago y me obligo, o desde no, paralizado y no hago nada? No, no, Claro. no, realmente darle la importancia a nuestra conciencia y desde ahí actuar. ¿Cómo verías tú unos tips, mi querido Diego? Me parece genial para poder ya no hacer nada con el miedo, sino hacerlo, como bien dices, desde la conciencia, desde la convicción y la certeza de que todo será genial. Me encantan tus consejos, Clau. Te escuchamos. Empezamos. Pues mira, yo lo que quiero comentarles, el primero es que el miedo siempre va a ser un distractor en tu vida, pero ¿cómo? Sí, el miedo lo que hace es que simplemente te va a llevar a un espacio de limitación, en donde lo único que desea es detenerte para que tú no hagas aquello que tú realmente deseas hacer. El miedo te imposibilita, lo que hace es crear una gran limitación y por supuesto te desgasta mucho porque pones mucha energía en este sentimiento, emoción o sensación tan desagradable. Lo que hace el miedo es que definitivamente te pone como una banda en los ojos, te ciega a las infinitas posibilidades que se pudiesen presentar si tú tan solo das ese siguiente paso. Entonces, el primero es el miedo, es un distractor. Lo único que desea es distraerte. Ese es el número uno. Y luego el otro es cuando hemos mal identificado estos signos, ¿no? Y síntomas de que causan, que son causados por el miedo, cuando realmente no son miedo, sino son entusiasmo. Y aquí, cuando empieces a sentir, ¿no? Como estas mariposas o contracción en el estómago, estos como nervios, ¿no? ¿Qué tal si te preguntaras, verdad? ¿Es miedo o es entusiasmo? Porque realmente las reacciones del cuerpo son casi iguales ante uno u otro. Y ustedes no me van a dejar mentir, seguramente cuando pasaron en la escuela, de lo que cuando terminas la primaria y pasas a la secundaria, ¿no? Que definitivamente es un cambio muy radical porque llevas muchas más materias, asignaturas, tienes diferentes profesores, es un horario más largo, en fin, la realidad es que tú estás realmente el primer día de clases como entusiasmado por todo esto que viene, ¿no? Por esta nueva etapa en tu vida, por todo lo que vas ahora a vivir, pero siempre hay alguien que te dice, oye, ¿y no tienes miedo? ¿No? Oye, qué fuerte, ya vas a pasar a la secundaria y no tienes miedo. Imagínate que el programa ahora va a ser algo completamente distinto. ¿Y qué tal si no pasas todas esas materias? Y no te has puesto a pensar que ahora sí te vas a llevar muchísimas más horas de tareas. Y entonces ahí es cuando tú que estabas tan entusiasmado, mal identificas el entusiasmo con miedo, ¿no? Entonces te dicen, no, pues más bien hay que tener miedo, no es entusiasmo. Entonces tú dices, ok, entonces esto que estaba yo sintiendo, ¿no? Esta emoción, realmente es miedo. Y así es como tú empiezas a asociar el miedo con este tipo de signos o síntomas y no te percatas que lo que tú realmente tenías era un gran entusiasmo. Así es que bueno, pues el segundo tip es poder diferenciar si es miedo o si es entusiasmo. Y cuando tú eh,
te des cuenta si algo realmente te está dando miedo, ¿no? Si tú te enfrentas a algo que puede ser un peligro, aquí lo que yo les recomendaría, ¿no? O sea, cuando tú te das cuenta que no es entusiasmo, esto es miedo, ¿no? Ok, ahí podrías preguntar qué conciencia estoy teniendo en este momento y qué puedo hacer para cambiar esto. Y voy a ponerles otro ejemplo. En uno de mis viajes a la ciudad de San Francisco, compré boletos para la obra de teatro de Donna Summer. Y por supuesto, pues me fui en este tranvía, el famoso tranvía de las calles empinadas de San Francisco. Llegué a la parada de este tranvía y todavía tenía que caminar hacia el teatro. Pero la ciudad de San Francisco tiene a muchas personas que no tienen casa, que viven en la calle y muchos de ellos pues están con síntomas, ¿no? De drogas. Por lo tanto, pues están alucinando, gritan, se pelean y en fin, ¿no? Fue realmente, es algo impresionante. Yo, como les decía, iba caminando hacia el teatro y cuando empecé a ver a todas estas personas, que además pues era algo completamente nuevo para mí, pues la realidad es que empecé a sentir miedo, ¿no? O sea, dije, uy, y lo primero que hice fue pasarme a la otra acera, pero bueno, Ujú. pues en la otra acera también había algunos indigentes, Ajá. así es que, bueno, pues aquí es como, ok, ¿qué conciencia estoy teniendo de esto y qué puedo hacer? ¿No? Y lo que hice fue simplemente buscar rápido una avenida, ¿no? Dice, ok, a ver, vamos a ver en el GPS dónde estoy, cuánto falta para el teatro, qué avenida que sea más grande, ¿no? Que esté más iluminada, que haya más tránsito de personas y ya, o sea, estaba simplemente a una cuadra, llegué y incluso había muchas patrullas, ¿no? Seguridad en esta avenida. Entonces, cuando realmente tú estás sintiendo un miedo, pero porque te está dando una alarma o alerta de algún peligro, lo importante es cuál es la conciencia que estoy teniendo aquí y por supuesto qué puedo hacer para cambiar esto. Ujú. Luego hay algunas ocasiones en las que tú realmente empiezas a sentir todas estas emociones, pero que no hay un peligro real, ¿no? No hay nada que tenerle miedo. Y aquí podríamos ocupar esta herramienta de la cual ya les he hablado, que es a quién le pertenece esto. Nosotros somos como una esponja que vamos por la vida absorbiendo los sentimientos de otros. Entonces, esto también te puede servir mucho. Tal vez ese sentimiento, esta emoción de miedo ni siquiera te pertenece a ti. Así es que solamente regrésala a quien, pues a quien le pertenezca con moléculas o partículas de conciencia. Y si el miedo sigue, si tu mente sigue, ay, no, es que aquí puede pasar esto y después podría suceder esto otro, y que se vaya obviamente en escalada con respecto a lo trágico que podría llegar a ser esa situación, lo que yo les recomiendo es que hagan la frase loca, que esta es otra herramienta Ujú. que tú puedes repetir hasta quitar completamente la energía que está poniendo esta situación tan estresante. Y esta es, todo es lo opuesto a lo que parece ser y nada es lo opuesto a lo que parece ser. Y bueno, Diego, otra cosa que es muy importante siempre preguntarnos es si esto que yo estoy percibiendo es verdadero, e irnos a los hechos. Este Ujú. miedo que yo
o esta sensación que yo estoy interpretando como miedo realmente es verdadero, y una manera de saber si es o no verdadero es que puedas irte a los hechos, es ver las cosas de manera completa y absolutamente objetiva. Y ahí entonces te darás cuenta si esto es verdad o no. Y también lo que puede pasar es que el miedo tenga una verdad, pero con una mentira detrás. Es decir, Ujú. detrás de este miedo que hay, no hay realmente hechos para los cuales yo tuviese que tener miedo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mentira que yo me estoy contando que está detrás de esto que me produce miedo? ¿Cuál es la mentira que está detrás de este miedo? Y bueno, pues para terminar y cerrar, yo quisiera recordarles que ustedes son el producto más valioso en su vida y que por lo tanto nada ni nadie puede ser más grande del poder que ustedes mismos tienen. Confíen en ustedes. Esto es una clave. Y también confíen en este regalo que tenemos de la conciencia, de saber qué es lo que va a funcionar o no va a funcionar en nuestra vida. Si tú haces caso a este regalo, pues entonces sabrás en las situaciones qué es lo que realmente va a funcionar o no en tu vida. Y si vale la pena dar ese primer paso, aún con esta sensación desagradable de que algo malo o algo mal pudiese salir. Ujú. Increíble. Y gracias por regalarnos tanta conciencia, mi querida Clau, a través de este programa y entender que el miedo puede ser hasta un maestro a veces si lo tomas de esa forma para lanzarte a un desafío que siempre dices, no, no lo haré. O también, ¿cuántas veces la mente juega en contra, ¿no? Y te pone los peores escenarios para que no hagas nada y va a ser aliada del miedo y por lo tanto te quedas ahí, estancado, ¿no? Viendo pasar el tiempo y las oportunidades. Tú has hecho todo al inicio con miedo, pero lo has hecho. Eso está bueno. Pero luego decidiste, ¿y qué tal si hago esto, pero sin miedo, desde la conciencia, ¿no? Con toda esa menos carga que implica, ¿no? El estrés, que es sostener el miedo mientras estás haciendo lo que estás deseando, ¿no? Efectivamente, Diego, y ver qué de todo esto realmente es verdad, ¿no? ¿Qué es verdadero? ¿Cuáles son los hechos? Eso es lo importante, y que puedas hacerte escenarios de qué es lo peor que pasaría si hago esto, ¿no? Como yo Ujú, con la famosa TED Talk, bueno, ¿qué es lo peor que pasaría si hago esto? ¿No? Tal vez lo ujú, peor hubiese sido que me hubiese puesto tan nerviosa que no podría hablar, que ujú, bueno, pues en ese momento simplemente hubiese podido regresar a la forma tradicional de hablar en público sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, aún los peores escenarios te vas a poder dar cuenta que no pasa nada, ¿no? Aún en los peores escenarios que tú te cuentas que podrían estar sucediendo. Entonces, ujú, simplemente tráelos a la conciencia, y aún aunque sucedieran, no pasa absolutamente nada. Siempre hay posibilidades, siempre hay opciones. Y si no ujú. es así, ¿cuántas veces nosotros ante una emergencia actuamos de manera inmediata y somos capaces de salir adelante? Ujú. Entonces ahí, porque ahí no tenemos tiempo, ¿no? Ante una emergencia, Cierto. preguntarnos, tengo miedo, no, Ujú, no, ahí ujú. es ¡pum! Claro. Instantáneo. Entonces, ahí es cuando realmente el miedo existe, ¿no? Ujú. Y comienzas a salir Así es. de la situación porque te impulsa. Si tú quieres tomar coaching en línea con Clau porque sientes de que tienes mucho miedo,
pero muchas ganas a la vez de concretar objetivos y metas y te sientes estancado, limitado, conecta con ella a través de @clauoliva_cf para más información o también conocer cuáles son todas las clases disponibles en este momento que Clau estará ofreciendo de forma presencial también en Ciudad de México. Clau Oliva_cf en Instagram para que ya le puedas mandar un MD. Clau, como siempre, gracias por estar con nosotros. Me ha encantado verte en una nueva edición. Nos encontramos en la próxima, si te parece bien. Dale. Claro que sí. Un abrazo. Un beso gigante, Clau. Buena semana. Nos vemos. Chau, chau. Igualmente. Bye. Así pasaba en vivo desde México Clau Oliva, hermoso tema que si te gustó, como siempre te digo, te invito a que lo puedas comentar y compartir en cualquiera de las plataformas donde nos estés viendo. Punto final, yo soy Diego Martén, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición del streaming de Vida Sana. Te veo en la próxima entrevista, gracias por estar ahí, chao.